Hubo un tiempo en que Dwan Dog Chapman parecía invencible, un hombre capaz de perseguir a cualquiera, en cualquier lugar, y aún así marcharse sonriendo detrás de sus gafas de sol. Pero la verdad detrás de ese rostro duro estaba muy lejos del héroe intrépido que el mundo adoraba. Su vida se convirtió en una serie de pérdidas, traiciones y decisiones imposibles de las que ni siquiera él pudo escapar. Desde el caos de su infancia hasta el desamor que casi lo destruyó. Cada cicatriz contaba una historia de supervivencia, pero también de dolor. El nacimiento de un cazarrecompensas. Dwan Chapman nació el 2 de febrero de 1953 en Denver, Colorado, hijo de un soldador de la Marina y de una madre maestra de escuela dominical. Sus primeros años estuvieron lejos de la imagen de familia amorosa que más tarde proyectaría. Su padre, Wesley, conocido por sus habilidades en el boxeo, tenía un temperamento violento y creía que la disciplina se lograba a través del dolor. A menudo golpeaba a Dwan con una paleta de madera, dejando moretones que el niño intentaba ocultar. Su madre, Barbara, rezaba por la paz en el hogar, pero poco podía hacer para detener el abuso. Chapman admitiría más tarde que pensaba que ese castigo era normal. No fue hasta la adultez cuando comprendió cuánto lo había quebrado. A los 16 años, incapaz de soportar más golpes, Dwan huyó de casa y se unió a una banda de motociclistas llamada Devil's Disciples. Rodeado de drogas, violencia y caos, cambió los sermones por la supervivencia. Irónicamente, fue allí donde nació su apodo. Después de defender su fe durante una pelea en un bar, un motociclista se burló diciendo: «Peleas como un perro, Dog, Dios al revés». Desde ese día, adoptó el nombre Dog, convirtiéndolo en su identidad, su armadura y su destino. En 1972, Dwan conoció a su primera esposa, LaFonda Sue Darnall. Se casaron ese mismo año y se establecieron en Pampa, Texas, donde tuvieron 2 hijos, Dwan Lee II y Leland. Pero la paz no duró. Para 1976, su vida dio un giro oscuro. Se vio envuelto en un negocio de drogas que salió mal. Mientras esperaba en un automóvil, uno de sus amigos disparó y mató a un hombre llamado Jerry Oliver. Aunque Dwan nunca apretó el gatillo, la ley de Texas no hizo distinciones. Fue acusado como cómplice de asesinato y sentenciado a 5 años de prisión. Cumplió 18 meses, un periodo que lo redefiniría para siempre. Dentro de la cárcel, Dwan trabajó como barbero para los guardias e incluso salvó la vida de otro recluso durante un intento de fuga, impidiendo que los guardias le dispararan. Ese momento cambió la manera en que los demás lo veían, incluso el alcaide. Un oficial le dijo que tenía los instintos de un cazarrecompensas, alguien capaz de perseguir criminales sin matarlos. Fue una profecía extraña, pero se quedó con él. Cuando salió de esas puertas en 1978, ya no era el mismo hombre. Había perdido su libertad, su matrimonio y casi su fe, pero había ganado algo más, un propósito. Ese propósito lo llevó directamente al mundo de la caza de recompensas. Comenzó a perseguir fugitivos por Colorado y Hawái, utilizando instintos forjados en las calles y en los patios de prisión. Pero la caza de recompensas no era solo un trabajo para Dog, se convirtió en redención. Una forma de dar a otros la segunda oportunidad que creía que Dios le había dado a él. Amor, pérdida y el precio de la redención. La libertad no trajo paz, trajo tentación. Cuando Dwan Chapman salió de prisión a finales de los años 70, cargaba más cicatrices que dinero y luchaba entre la culpa y la supervivencia. Tras divorciarse de LaFonda, conoció a Ann Tegnell, de 17 años, en una fiesta de motociclistas en 1977 para evitar problemas legales. Se casó con ella al día siguiente. Su matrimonio se desmoronó rápidamente entre la adicción y la pobreza. Tuvieron 3 hijos, Zebediah, quien murió poco después de nacer, Wesley y James Robert. Pero para 1982, Ann lo había dejado, llevándose a los niños. Ese mismo año, Dwan conoció a Lisa Ray Brittain en un bar de Colorado. Su matrimonio comenzó con un trato impulsivo. Él le ofreció dinero para que tuviera su hijo, y de esa relación nacieron 3 niños, Barbara, Tucker y Lisa. Pero la caótica vida de cazarrecompensas de Dog chocaba con su naturaleza tranquila, y en 1991 se divorciaron. Incluso en medio del desamor, la carrera de Dog despegó. Conocido por su implacable persecución en Hawái y Colorado, construyó una reputación como un hombre que perseguía tanto a fugitivos como a la redención. Todos merecen una segunda oportunidad, solía decir, palabras que lo definirían. En 1988, el destino lo presentó a Bette Smith,
una mujer de carácter fuerte a quien una vez sacó de la cárcel pagando su fianza. Era audaz, terca y se convirtió en el amor de su vida. A finales de los años 90, se mudaron a Hawái, abrieron Dakini Bail Bonds y unieron a sus familias. Juntos persiguieron fugitivos y construyeron un legado, sin saber que su fama y su amor pronto serían puestos a prueba por una pérdida inimaginable. Fama, gloria y el escándalo que casi lo destruyó. A comienzos de los años 2000, Dwayne "Dov" Chapman ya era una leyenda en los círculos de la caza de recompensas, pero el mundo no conoció su nombre hasta 2003, cuando capturó al fugitivo Andrew Laster, heredero de la fortuna Max Factor, en México. El arresto acaparó titulares en todo el mundo, pero debido a que la caza de recompensas era ilegal allí, Dov, Beth y su hijo Leland fueron arrestados por secuestro. Pasaron noches en la cárcel antes de ser liberados bajo fianza. Los cargos fueron retirados posteriormente, pero la experiencia convirtió a Dov de cazador en perseguido y lo hizo famoso de la noche a la mañana. En 2004, Dov the Bounty Hunter se estrenó en AE, convirtiendo su vida en oro televisivo. A los espectadores les encantaba la mezcla de adrenalina y emoción, la fe de Dov, la fortaleza de Beth y su química explosiva. Sin embargo, detrás de las cámaras, la familia se estaba desmoronando. Sus hijos, Dwayne Lee II y Leland, chocaron con Beth por dinero y control, y finalmente abandonaron el programa. Dov intentó mantener la paz, pero la tensión se convirtió en parte de su nueva realidad. Luego, en 2007, una llamada telefónica filtrada lo cambió todo. Dov fue captado usando un insulto racial mientras hablaba sobre la novia de su hijo Tucker. La reacción fue inmediata. AE suspendió el programa. Los patrocinadores huyeron y su reputación se desplomó. Dov apareció en CNN, se disculpó públicamente y pidió perdón. Tras meses de silencio, AE lo trajo de vuelta, pero ya no era el mismo. La fama que antes se sentía como una victoria ahora se sentía como una maldición. Para cuando Dov the Bounty Hunter terminó en 2012, el hombre que una vez persiguió fugitivos por Hawái parecía cansado, roto y perdido. Un héroe derribado por el mismo foco que lo hizo famoso. El amor que lo salvó y la pérdida que lo quebró. Para 2017, Dov y Beth Chapman eran más que estrellas de la televisión. Eran un símbolo de fortaleza y devoción. Pero ese año, todo se derrumbó cuando a Beth le diagnosticaron cáncer de garganta en etapa 2. Dov quedó destrozado, impotente por no poder proteger a la mujer que había estado a su lado en cada batalla. Su lucha quedó retratada en Dov and Beth, Fight of Their Lives, mostrando a los fanáticos a un hombre despojado de su armadura, aterrorizado ante la posibilidad de perder a su alma gemela. Por un breve tiempo, la esperanza regresó. A finales de 2017, Beth fue declarada libre de cáncer, pero a finales de 2018, la enfermedad volvió, extendiéndose a sus pulmones. Aún así, Beth se negó a rendirse. Grabó Dov's Most Wanted mientras soportaba un dolor insoportable, decidida a vivir bajo sus propios términos. El 26 de junio de 2019, con solo 51 años, Beth murió en Honolulu con Dov sosteniéndole la mano. «Déjame ir», susurró, palabras que lo atormentarían para siempre. En los meses siguientes, Dov cayó en una espiral de dolor. Admitió que había pensado en quitarse la vida, diciendo, «No quería vivir». Las dificultades financieras se sumaron al sufrimiento. Más tarde, los médicos encontraron un coágulo de sangre en sus pulmones que casi lo mata. El doctor Oz lo convenció de dejar de fumar y comenzar terapia, pero nada podía llenar el vacío que Beth había dejado. Por primera vez en décadas, el hombre que persiguió fugitivos por todo el mundo se encontró completamente solo, huyendo no de criminales, sino del desamor. La fe, Francia y la tormenta que nunca termina. Después de la muerte de Beth, Dov Chapman intentó cumplir su promesa: vivir, continuar, luchar. Pero el hombre que una vez parecía inquebrantable ahora se estaba ahogando en el dolor. Durante meses apenas salió de su casa en Colorado. Los fanáticos vieron destellos suyos en línea, más delgado, más débil y visiblemente perdido. Luego llegaron los rumores. Dov había encontrado consuelo en alguien nuevo. Su nombre era Mon Angel, una amiga de la familia desde hacía mucho tiempo y ex asistente de Beth. Cuando aparecieron fotos de ambos juntos a principios de 2020, la reacción negativa fue inmediata. La hija de Dov, Lisa, acusó públicamente a Mon de destruir un hogar. Dov la defendió, diciendo que simplemente lo había ayudado a sobrevivir a sus días más oscuros. Pero en febrero de ese año,
Durante una emotiva aparición en el programa del Dr. Oz, Doug sorprendió al proponerle matrimonio a Mon en televisión en vivo. Ella se negó, insistiendo en que solo eran amigos. Más tarde, Doug admitió que nunca fue algo serio. Solo quería ver cómo reaccionaría el mundo. El mundo, como era de esperar, no fue amable. Luego, en silencio, algo real comenzó. Ese mismo año, Doug conoció a Francie Fraine, una ranchera de Colorado que también había perdido a su cónyuge a causa del cáncer. Empezaron a hablar después de que Doug llamara al teléfono del difunto esposo de Francie para contratarlo para un trabajo de jardinería. Francie contestó y, en lugar de una llamada de negocios, se convirtió en una conversación sobre pérdida, fe, supervivencia. Ambos eran personas rotas en busca de significado. En cuestión de meses, ese dolor compartido se transformó en amor. Para mayo de 2020, Doug le propuso matrimonio, diciendo que Dios los había unido. Muchos fanáticos lo criticaron por seguir adelante demasiado rápido, pero Doug insistió en que Beth habría querido que encontrara paz. Francie conoce mi dolor porque lo ha vivido, dijo. Cuando hablamos de nuestros cónyuges fallecidos, sanamos un poco cada vez. En septiembre de 2021, ambos se casaron en una ceremonia privada en Colorado, rodeados de familiares cercanos. Juntos, Doug y Francie comenzaron a reconstruir no solo sus vidas, sino también su propósito. En 2023, se mudaron a Marco Island, Florida, antes de establecerse en Georgia, donde fundaron la Fundación Doug, una organización sin fines de lucro que ofrece vivienda, asesoramiento y capacitación en habilidades para la vida, sobrevivientes de la trata de personas. Doug comenzó a hablar en eventos cristianos y a escribir un nuevo libro, Nine Lives and Counting, que describió como su testimonio de fe. En 2023, le dijo a la prensa, Dios tomó mi dolor y lo convirtió en propósito, pero la paz nunca permanece mucho tiempo en el mundo de Doug. El 19 de julio de 2025, la tragedia volvió a golpear. Su hijastro Gregory Zecca, hijo de Francie de un matrimonio anterior, presuntamente disparó y mató accidentalmente a su propio hijo de 13 años, Anthony, en Naples, Florida. La noticia conmocionó a la familia Chapman. Doug y Francie emitieron un comunicado conjunto calificándolo como un accidente trágico e incomprensible. Más tarde, Doug dijo a sus amigos que no tenía palabras, solo oración. Para un hombre que había visto la muerte en todas sus formas, en las calles, en prisión, en su propio hogar, esta fue casi imposible de soportar. Mientras consolaba a Francie, Doug era perseguido por los fantasmas del pasado. Su hija Barbara había muerto en un accidente automovilístico en 2006. En la víspera de su boda con Beth. Ahora, otra vida joven se había perdido. Somos una familia que conoce demasiado bien la tragedia, le dijo Doug a un pastor en Georgia, pero aún así creemos en la gracia. A pesar de todo, Doug sigue adelante. Ha convertido su hogar en un lugar de oración y reflexión, rodeado de fotos de Beth y de sus hijos. Su fe, antes frágil, se ha convertido en su armadura. Ya no soy solo un cazarrecompensas, dijo en 2025. Soy un forajido cristiano, persiguiendo almas en lugar de fugitivos. A los 72 años, Doug el cazarrecompensas puede haberse desacelerado, pero el fuego que una vez lo hizo temido aún arde, solo que ahora está templado por la fe y la pérdida.